Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase este día. Clase número 4 de esta nuestra materia, el libro de los Salmos. Doy gracias a Dios a todos los que continúan con esta materia. Aquellos que han decidido en su corazón pues seguir estudiando, ¿verdad? Seguir buscando las riquezas de nuestro Dios y pues tratar de entender, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay algunos que no sé si hay algunos aquí que todavía que tengan algunas dudas de todas las materias o de la materia que o de las clases que hemos estado llevando. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pues eh, ya haremos una sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que en la lección número 7 vamos haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas porque pues sí, a veces hay muchas cuestiones que tal vez quisiéramos saber, que tal vez quisiéramos entender, ¿verdad? Y a veces en una clase presencial, pues no queremos preguntarlas, ¿verdad? Porque decimos, ay, nada, ¿qué van a pensar? Que soy bien tonto, ¿verdad? Que si no he leído, que cómo es posible que haga esa pregunta, esa es de primaria. Sí, podemos pensar eso. Pero nadie nació sabiendo, ¿ok? Nadie nació sabiendo. Así que hermanos, pues yo siento que sería algo bueno hacer algo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Yo digo que haré un formulario o haré alguna publicación donde puedan vertir sus preguntas y por qué no, ¿verdad? Hacer un video donde pueda yo responder la mayoría de ellas, si es que puedo, y si no, pues bueno, eh, Dios nos las irá revelando poco a poco, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a nuestra clase número 4. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle dirección. Señor, bendito seas, gracias por este día. Gracias, oh Señor, por esta oportunidad que nos das de tener este tiempo de estudio, este tiempo de tu palabra, de que podamos escudriñar, de que podamos buscar, oh Dios, tu palabra, tu propósito para nosotros. Que estas pocas palabras, estas lecciones que estamos tomando, queden en nuestros corazones de tal manera que podamos, oh Dios, crecer, que es lo más importante, ser vasos útiles para ti, vasos de honra y no de deshonra. Gracias, oh Dios, en este día. Suplicamos todo ello en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver otra tipo de enseñanzas en los salmos. Vamos a ver la música de los salmos. Ya hemos visto la poesía, hemos visto un poco sobre cuál es la división de los salmos y obviamente vamos a ir más adelante, vamos a ir viendo cómo es la división de estos salmos y lecciones que podemos sacar de cada uno de los libros de los salmos, ¿ok? En la semana les publiqué del salmo número 1. Quería publicar otro más, pero ya no me dio tiempo. Pero espero que esta semana que viene pueda yo publicar otros dos salmos. Primeramente del primer libro, o sea, todo está basado del primer libro, que es del Salmo 1 al 71, creo, me parece 72, me parece 72. Entonces iré tomando algunos de esos salmos. Creo que uno de los salmos más conocidos es el 1. Y yo siento que en la semana publicaré, se le llama el Salmo de los Montes. El Salmo de los Montes es el Salmo 22, el 23 y el 24. Voy a publicar a qué monte se refiere allí, obviamente aquí en nuestro blog personal, a qué monte se refiere allí, y eso les va a ayudar más en su lectura. Espero que estén creciendo y que pues sigan teniendo esa hambre por la palabra, que no se pierda esa hambre, hermanos, que no se pierda. Yo les recomiendo que no perdamos esa ansia de aprender, de verdad. O sea, yo que he dado los salmos, yo ya di esta materia hace pues, ya varios años,
y ahora que la vuelvo a dar, hermanos, pues obviamente he tenido que investigar un poco más y de verdad yo también he aprendido muchas cosas que nos ayudan en nuestra adoración personal. ¿Okay? Recuerden que lo primero es personal y después viene lo grupal. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a pasar a este tema, la música de los salmos. Ok, ¿qué podemos decir aquí de la música de los salmos? Bueno, las exhortaciones a cantarle a Dios que hay en los salmos se presencian en términos musicales en sus encabezados. La descripción de su uso litúrgico registrado en los libros históricos y el uso tradicional de los mismos en la sinagoga, en la iglesia, demuestran claramente que los salmos son himnos que fueron escritos para ser cantados con el acompañamiento de instrumentos musicales, ¿ok? Aquí vamos a chocar un poco con personas o con asociaciones o con gente que cree que no es bueno cantar en la iglesia, ¿no? Y ahí tenemos los himnarios que son cantados a capela, ¿verdad? Y otros que son cantados nada más con un órgano, ¿verdad? Como esos órganos de tubos de vacío. Si no sé si los han visto, en Notre Dame hay uno que dice que le van a dar mantenimiento y el mantenimiento dura un año para esos tipos de órganos grandísimos que se tocaban antes, se llaman órganos barrocos. Y eso fueron lo que ellos pensaron de cómo acompañar la música dentro de la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, no tenemos forma de saber cómo se oía la música original de los salmos. Es decir, no tenemos un cuaderno donde tengamos la tonalidad y el ritmo y donde cae cada letra, ¿no? Y si algunos que saben aquí leer música, pues ya saben que corchea y semicorchea y redonda y dependiendo el compás vale tanto y blancas y negras y ya empezamos ahí con tonos musicales que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do y sostenidos y bemoles y muchas otras cosas que ocurren en la música, ¿no? Ritmos, contratiempos, muchas cosas que podemos ver dentro de la música. La música es como su creador, la música es infinita. Entonces, desafortunadamente no tenemos forma de saber cómo se oía la música original de los salmos. No tenemos forma. Muchos eruditos creen que el estilo de canto que se usa en las sinagogas judías o en los cantos gregorianos que se usan con los salmos en la iglesia cristiana han conservado algo del estilo de la música original. Otros creen que la música original de los salmos era más parecida a la música folclórica de hoy en día en el Medio Oriente, pero no hay forma de saberlo con certeza. Y esto también se debe, hermanos, a que cuando fue la dispersión, ya después que vinieron los romanos y destruyeron todo y entonces se fueron a la diáspora, los judíos perdieron muchas cosas, hermanos. Perdieron muchas cosas. A lo que me refiero es que muchas cosas cambiaron. No es momento ahorita de mencionarlo, pero yo te lo voy a mencionar rápidamente solamente. Por decir, nosotros conocemos el shofar, ¿verdad? Muchos hablan del shofar. Y conocemos el shofar como como una bocina, o sea, una trompeta, pero larga. Y quiero decirte algo, ese shofar no es el shofar de la Biblia. Ese shofar no es el shofar de la Biblia. Ese shofar se adaptó en la diáspora. O sea, es decir, cuando los judíos fueron dispersados y empezaron a irse a Polonia, Rusia, Alemania, Turquía, Francia, España, empezaron a irse por todos esos lados. No, pues obviamente no podían llevar a cabo sus sacrificios y todo lo que ellos realizaban. No podían llevarlo a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque pues obviamente el shofar original, el shofar no es largo. Esos no son largos, son pequeños, son cuernos pequeños, son cuernos de toro,
de un buey. Entonces, esos que son cuernos largos son cuernos de venado. Entonces, ¿por qué se metieron esos chofares dentro? Bueno, porque los rabinos en el tiempo de la diáspora, al ver que no podían celebrar las cosas que ellos estaban, o sea, guardando sus costumbres, entonces ellos permitieron ciertas cosas. Y una de ellas fue eso. Fue el shofar largo. Pero ese no es el shofar que vemos en la Biblia. O sea, ahorita muchos ya se van por ese. Pero ese shofar no es el que se nombra en las escrituras. El shofar de las escrituras es un cuerno corto. Es un cuerno corto que tiene que ir bajo cierto, vamos a ponerlo así, cierta metodología para que ese shofar funcione. O sea, no nada más cortabas el cuerno y a tocar. No, 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 no. Recuerden que el cuerno es un pedazo de carne dura. Entonces tenían que curarlo y tenían que pasarlo por ciertas para que sacaran toda la sangre. Ciertos métodos que tenían que pasar el cuerno para que pudiera funcionar como trompeta. Pero no es el tema de ahorita, nada más se los adelanté un poco. Pero podemos ver que mucha de la música de los judíos y mucha de la música de los salmos se perdió en la diáspora. ¿Ok? David nombró a varias familias levitas para que la obra musical en el tabernáculo se llevase a cabo. Y esto lo vemos por primera vez cuando se lleva el arca del pacto a Jerusalén. Aquí podemos ver este versículo, primer libro de Crónicas. A ver, déjame poner mi lápiz. Vamos a poner un color azul, ¿está bien? A ver, un azul más fuerte. Vamos a engrosarlo para que pueda yo señalarles. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 15 al 18. Dice allí: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores, aquí vemos a cantores con instrumentos de música, con salterios, no salterios, salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz, con alegría. Esto cómo se ha perdido, ¿verdad? Esto con alegría. ¿Te imaginas a alguien que está disque adorando a Dios, pero en su corazón hay rencor? Pues imagínate, eso no se cumple, ¿verdad? Dice allí: y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, de sus hermanos a Asab, esto es muy conocido, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, aquí vemos Etán, Gemán y Etán, hijo de Cusías. Y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Serimiramot, Jehiel, Uni, Elab, Benías, Masanías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vamos a continuar ahí con la lectura, porque aquí tenemos más. Dice: así Gemán, Asaf y Etán, aquí vemos los tres que mencionamos, eran cantores y sonaban címbalos de bronce, Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que vamos a hacer címbalos así, címbalos de bronce? No necesariamente, Zacarías, Eziel, Semiramot, Jehiel, Un, Eliab, Masanías y Benaía con salterios sobre Alamot. Esto es muy importante también porque ahorita lo vamos a ver. Alamot. Matatías, Eliteu, Mignías, Obededom, Jehiel y Azarías tenían arpas. Aquí ya vemos tres instrumentos. Afinadas. Mira. Esto nos habla de algo importante, porque espiritualmente hablando, ¿cuántas arpas están desafinadas? Mira, dice en la octava para dirigir. ¿Qué quiere decir esto para dirigir? Bueno, significa que aquí en muchas de las alabanzas,
que nosotros el día de hoy tenemos, hablamos de, en este caso de Ivry, lo que dirige más es el piano, ustedes dense cuenta. Casi siempre inicia más el piano más, entonces es como que las arpas, y de hecho el piano es una arpa grande. Si ustedes lo ven de un modo aéreo, un piano tiene la forma de un arpa. Entonces, más que nada tiene otro sonido porque obviamente la afinación y la forma de tocar da otro tipo de sonido, pero básicamente un piano es un arpa grande. Entonces, es para dirigir. Y Kenanías, este nombre también es importante, dice, principal de los levitas en la música. Este principal significa que era el director de alabanza. Kenanías era el director de alabanza y se fue puesto para dirigir el canto, ¿verdad? Para dirigir el canto porque era entendido en ello. Ahí tenemos varias cosas que podemos sacar de estos versos. No me enfocaré tanto en analizar estos versos, nos llevaríamos toda la clase aquí. Sin embargo, tenemos que ver y darnos cuenta en este tipo de detalles, ¿ok? Y quiero que entiendan bien estos versículos, hermanos, porque pues para muchos dicen, no, es que la música es del diablo y toda la cosa, y no es cierto. La música Dios la creó, Dios sí creó la música. ¿Cuándo la creó? En la creación, Génesis 1 y 2. Ahí Dios creó la música. Que ya el hombre la haya distorsionado y la utiliza para pues medios ilícitos, pues bueno, esa es otra cosa que no vamos a negar, pero tampoco vamos a decir que su propósito principal fue de la adoración a Dios. Ok, entonces pasamos ahí a otro punto que es Kenanías. Kenanías significa el Señor establece, el Señor establece. Ese fue el primer líder de la música vocal, hermanos. Aquí lo vemos en el versículo 22, aquí está Kenanías, y me dice que era entendido en ello. ¿Okay? Aquí Kenanías dice que era talentoso y experto, y estaba encargado de dirigir y coordinar a todos los músicos. ¿Okay? Entonces, la música, hermanos, tenemos que entender algo, y la música es algo que debe llevar dos cosas: ritmo y coordinación. Una música que no tiene ritmo no sirve. No sirve, ¿ok? Necesitamos entender que para que Dios establezca algo, que eso es lo que significa Kenanías, para que Dios establezca algo, tiene que haber orden. Orden. Así como lo vemos en la música. Tiene que haber orden en la iglesia. Por eso hay muchas iglesias que no entran en cimentación, que no se cimentan, que no tienen esto de tener un buen arraigamiento en la palabra de Dios. Porque no hay orden. Y otra cosa, coordinar significa guiar, ¿ok? Eso significa guiar. Eso significa coordinar. Y muchos han malentendido esto, ¿ok? Muchos piensan que coordinar es mandar. Es parte, pero eso no es el todo. O sea, muchos piensan que coordinar es que yo sé más que todos. No es cierto. Muchas veces no podemos, a lo mejor no sabemos de muchas cosas. Entonces, ¿por qué Dios me pone a coordinar? Bueno, porque Dios quiere que guiemos. Y esa es otra cosa. Kenanías era un hombre talentoso y experto. Pero eso no quiere decir que sea bueno para coordinar. Esas son cosas que Dios da. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos una congregación o somos gente que no nos dejamos guiar, pues vamos a ir al fracaso, vamos a ir al fracaso, no vamos a obtener nada. Vamos a ir hacia las mismas tinieblas, porque pues no vamos a obtener muchas cosas que digamos. Entonces necesitamos nosotros ser primeramente dirigidos por el Espíritu Santo, y segundo, guiados por el Espíritu Santo. Es decir,
guiados por el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios y a través de obviamente las autoridades que Dios ha puesto y dirigidos en el sentido de que podamos comprender y podamos discernir las cosas que Dios está haciendo. O sea, dense cuenta, podrás tú ser muy talentoso y muy experto en la música y todo lo que tú quieras, tal vez habrás estudiado en conservatorio, lo que tú quieras, eso está bien, nadie está negando que no sea bueno, pero si no te dejas dirigir y coordinar, créeme, es una música muy desafinada. Y también lo podemos hablar en el punto terrenal, ¿eh? O sea, tú te das cuenta, o sea, muchos que a lo mejor saben de música o que han estudiado música, se dan cuenta cuando una orquesta va desafinada o cuando una orquesta va desincronizada. Se da cuenta rápidamente. Entonces, lo mismo podemos ver cuando una congregación o cuando un hombre no va al par de la iglesia, sino ese hombre quiere ir a su propio ritmo y no va al ritmo de la iglesia. Entonces, si nosotros viéramos a la iglesia como una orquesta, nos vamos a dar cuenta que hay muchos que están desafinados porque no se dejan dirigir y no dejan que el Espíritu Santo los guíe, que los coordine. No se dejan guiar, no se dejan coordinar y entonces eso es lo que está haciendo que se oiga muy desafinado su testimonio. Porque a lo mejor podrán ser muy talentosos y expertos, pero eso no basta dentro de la iglesia, ¿ok? Eso no basta. Entonces es importante que tengamos eso en mente. De acuerdo con la tradición rabínica, el otro mínimo del templo consistía de 12 hombres adultos de la tribu de Leví, y algunos comentaristas sugieren que los hijos jóvenes de los sacerdotes cantaban las voces más agudas, pero no se ha encontrado en las escrituras nada que apoye esta idea. Eso es algo que los rabinos que estudian un poquito más, que tienen sus escritos rabínicos, ellos, eso es lo que ellos dicen. También, según la tradición rabínica, el canto en el templo era infonal, o más que nada, otra vez lo repito, la tradición rabínica decía que el canto en el templo era antifonal. Antifonal. ¿Qué cosa es antifonal? Que es un coro en dos partes. Es un coro en dos partes. ¿Saben dónde se puede ver mucho ese tipo de coros? En las congregaciones de hermanos que tienen tez morena. Dense cuenta que ellos son de mucho de coros. Ellos son que se ponen una toga y empiezan a cantar y de verdad se escucha muy bien, la verdad. Pero son coros antifonales. Significa que son coros en dos partes. Y había tres formas principales de canto antifonal. Había tres formas principales de canto antifonal. Las voy a mencionar. Entonces aquí lo tenemos, que es antifonal, que es un coro de dos partes, ¿ok? Había tres formas principales del canto antifonal. La primera es que el coro cantaba un verso del salmo, y el segundo coro respondía con un refrán que se repetía a lo largo del salmo. El ejemplo más claro de esto es el Salmo 136, y lo vamos a ver aquí. Que vemos, dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y aquí me respondían, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así podemos ir leyendo este salmo. Podemos ir leyendo este salmo y nos vamos a dar cuenta que es un salmo antifonal, donde el primer coro cantaba un verso del salmo y el segundo coro respondía con un refrán. En este caso el refrán es porque para siempre es su misericordia. Ese era el refrán que se cantaba. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, entonces primer coro cantaba este, segundo coro cantaba este y así se iba, ¿no? Entonces podemos ponerlos así y así. ¿Ok? Así se iban cantando así y así.
Ok, y se respondía aquí con este. Ok, entonces ahí eso se le llama un coro antifonal. La segunda forma de un coro antifonal es que el primer coro cantaba un verso y el segundo coro lo repetía. Ok, o sea, es decir, que se repetía el mismo verso. Ese era otro tipo de coro. Y el otro, los dos coros cantaban alternadamente los versos del salmo. Esta es la forma en que actualmente hacemos las lecturas antifonales de los salmos. ¿Ok? Y eso lo acabo de hacer yo. Ahorita yo te digo, ustedes se dieron cuenta en el tono de mi voz. Yo canto, yo leo un verso y como que el segundo cambio la forma de mi voz. Eso se vio, por decir, aquí en el libro de Nehemías, donde dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión. Dos coros, dice, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. ¿Okay? Entonces, ¿qué iban a hacer todos los coros? Hacer esto que vemos aquí. Hacer esto que vemos aquí. Aquí van a ir cantando los salmos, pero un coro iba a decir un verso y el otro iba leyendo el mismo verso o lo que seguía. Entonces, hagamos de cuenta que aquí el primer coro cantaba esto, ¿ok? Pero el segundo coro cantaba esto. Entonces, quiere decir que el primer coro solamente cantaba la primera cosa, pero recitando, ¿ok? Recitando lo que era, en este caso, los salmos en ese momento que se habían dispuesto para poder cantar en ese momento, que se habían preparado para ese momento cantarlos. ¿Ok? Ok. Bien, entonces aquí terminamos esta parte de la música de los salmos y viendo aquí los coros que son los coros antifonales. Ok, aquí terminamos esta parte y vamos a otra parte. Ok, vamos a otro punto. Las instrucciones musicales en los salmos. Es decir, los salmos tienen títulos que donde el escritor marca el cómo deben tocarse, obviamente en ese tiempo. Uno de los títulos que más nos vamos a encontrar es la palabra al músico principal, lo que parece indicar salmos que se entregaban al jefe del tabernáculo o a los músicos del templo para que los usaran en el culto de adoración pública. Nuevamente, uno de los títulos que vamos a encontrar más en el libro de los Salmos, principalmente en los primeros tres libros. En los primeros tres libros. Es el título al músico principal. Lo que parece indicar que son salmos que se entregaban al jefe del tabernáculo o del templo para que los fuesen usados en el culto de adoración pública. Un ejemplo de esta costumbre lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Aquí tenemos al músico principal. Entonces aquel día, dice, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Es decir, David eligió unos salmos que fueron dados al músico principal, en este caso, Asaf. Entonces, cuando se dice al músico principal, es que ese salmo que se escribía era dado al músico, como dice, al músico principal o al director de alabanza. Entonces, como les dije, el título al músico principal es más frecuente en los primeros tres libros del libro de los Salmos.
Los títulos de algunos salmos parecen que designan el tono que debía usarse, de la misma manera como aparece esta información en nuestros coros o himnarios. Es decir, ya hoy si tenemos un libro de un libro de himnarios, nos vamos a dar cuenta que el libro de himnarios pues ya trae ritmos, trae tono, trae un tono base y muchas otras cosas que nos ayudarán a entonar ese himno. En el caso de los salmos es lo mismo. Algunos de los títulos que vamos a tener en el libro de los salmos. Por decir, aquí tenemos algunos. Primeramente, no destruyas, son los salmos 57 al 59 y el salmo 75. La paloma silenciosa en paraje muy distante, el 56. La de lirios, 45-69. El lirio del pacto, que es el 60 y el 80. La muerte del hijo, que es el salmo 9. Y la sierva de la aurora, el salmo 22. Son algunos de los títulos o de instrucciones principales que vamos a encontrar. Parece ser nombres o parecen ser nombres de melodías. Como ninguno de estos títulos es claramente sagrado, se ha sugerido que algunas melodías folclóricas se adoptaron a veces como melodías de himnos, como ocurrió en la época de la Reforma. Hay títulos adicionales que tal vez sean melodías, pero muy probablemente son instrucciones musicales de alguna otra clase. Yo voy a decir algunos ejemplos aquí. Por decir sobre Mahalal es el Salmo 53. Y también hay otro que se llama sobre Mahalal Leanón, el Salmo 88 en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, dice, estos títulos hacen referencia a la enfermedad o al sufrimiento. Quizás esto sea una referencia al tipo de melodía luctuosa que se utiliza en estos salmos. Pero hay que reconocer que la frase, fíjate, que la frase es oscura. Es decir, no se sabe a cabalidad a qué hace referencia. Muchos dicen que estos tipos de salmos se entonaban en procesiones luctuosas, es decir, cuando había algo que había mucho pesar en el corazón, entonces se empleaban ese tipo de salmos, que este tipo de salmos del salmo de Mahalal. Otro tipo de salmos es el sobre Gitit, y es el salmo 8, 84 y el 80, el 8, 81 y el 84. ¿Sobre qué hablan estos? Bueno, estos títulos hacen referencia a un instrumento. Ahí no puse bien este título, no lo puse bien, pero hace referencia a un instrumento o una melodía traída de la ciudad filistea de Gat. Nuevamente, lo voy a repetir porque ya cuando lo suba a la plataforma va a estar corregido, pero lo voy a repetir nuevamente para los que ahorita pues, no están bien, no lo pueden ver bien en pantalla esto. Sobre Gitit, es otra frase difícil. Se puede referir a un instrumento o una melodía traída de la ciudad filistea de Gat, o de la ciudad levítica de Gat Rimón, o a una melodía asociada con la cosecha de la uva, porque Gat significa lagar. Eso significa Gat, lagar. Entonces puede ser que sea algo que se entonaba cuando se hacía la cosecha de la uva. ¿Ok? Puede ser. Otro título. Sobre Alamot. Alamot, este es el Salmo 46. Y parece que se deriva de la palabra virgen. Virgen. Por esta razón, frecuentemente se entiende como referida a una voz o instrumento agudo, quizás algún tipo de flauta doble
y se puede referir al tenor o al falsete en el canto. ¿Okay? Al falsete en el canto. Aquí tenemos aquí, miren como dice el versículo que teníamos, primer libro de Crónicas 15:20. Nombra estos nombres: Azarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía con salterios sobre Jalamot o Alamot. Recuerden que un salterio es una flauta, un salterio es una flauta. Entonces se puede decir que este salterio que se está viendo aquí era en una tonada o en un ritmo de Alamot. ¿Qué quiere decir Alamot? Bueno, que se entiende como referida a una voz o instrumento agudo. Ahí podríamos tener un poquito más de luz, o quizás un tipo de flauta doble, es decir, a lo mejor había una flauta en contratiempo, que eso también podría hacer referencia. Entonces este término se refiere a la forma de tocar o de afinar un instrumento en cuerdas parecido al arpa y llamado nebel, pero el significado de alamot sigue siendo oscuro, es decir, no se sabe con certeza a qué se refiere, no sabemos con certeza. Podemos hacer un aproximado y podemos sacar alguna información de allí, pero no es muy acertado que digamos. ¿Okay? Seguimos adelante con otro sobre Seminit. Seminit. Aquí tenemos el Salmo 6 y el Salmo 12. Sobre Seminit parece que se deriva de la palabra hebrea para 8. ¿Okay? Para 8. Esto parece referirse a un instrumento de 8 cuerdas o quizás a la octava más baja o a la voz más debajo. ¿Ok? Aquí lo podemos ver, primer libro de Crónicas 15:21. Matías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas a la octava para dirigir, y eso tenía seminit. Este término se refiere a la manera de tocar o de afinar un instrumento de cuerda llamado quinor. Quinor se escribe así, ¿y cómo se escucha? Quinor, ¿okay? Quinor, así se escribe la palabra quinor del instrumento, pero nuevamente el significado de seminit es oscuro. O sea, no estamos diciendo que eso es lo que significa con certeza. No lo sabemos con certeza, pero a través de esto que podemos estar viendo, pues bueno, podemos pensar que a eso se refiere, pero es oscuro el significado. ¿Ok? Es oscuro el significado. Continuamos con otra. Jedutun y Parajedutun. Una es Ajedutun y otra es Parajedutun. Jedutun fue uno de los músicos de David. Aquí lo podemos ver, primer libro de Crónicas 16:41. Y con ellos Gemán a Jedutun y a los otros escogidos. Aquí está Jedutun. ¿Ok? Y parece que se deriva de la palabra hebrea para 8. Que eso también se me pasó. Eso también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parece que se refería a esta palabra Jedutun a una canción que le fue entregada a él para su ejecución. Se ve que hay un salmo que se le fue entregado a Jedutun, y le fue entregada a él para su ejecución y aparentemente para su interpretación según la melodía o al estilo de Jedutun. Se ve que a lo mejor Jedutun tenía cierto estilo para tocar ciertas melodías, y por ello se le fue dado este salmo, y por eso encontramos un salmo que se llame a Jedutun. ¿Ok? Aquí también esto está de más. Cuando suba el archivo, pues va a estar corregido para ustedes. ¿Ok? Y vamos por el último punto aquí. Selah.
Selah, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto este punto aquí? Selah en las escrituras o cuando leemos los salmos. Aparece 71 veces en 39 salmos diferentes. Y principalmente en los tres primeros libros. Aparecen los salmos como indicación de algún tipo de interludio. Algunas veces aparece donde hay una interrupción súbita del pensamiento. Pero otras veces aparece en medio de un pensamiento. En raros casos aparece al final de un salmo. ¿Okay? Aparentemente es una notación musical, pero su significado sigue siendo oscuro. Muchos han dicho que es un silencio, otros han dicho que es una pausa, otros han dicho que es eh, una, una interrupción, otros han dicho que es un interludio. Muchas cosas se han dicho, ¿ok? Pero su significado sigue siendo oscuro. Se creía que se derivaba de una palabra hebrea que significaba elevarse, ¿okay? Elevarse, o de una palabra que significaba estar en reposo, estar en reposo, ¿ok? Hay algunas interpretaciones sugeridas que incluyen las siguientes, ¿ok? Que incluyen las siguientes. Eh, Interludio, instrumental, que esto es uno. La pausa, también muchos dicen que eso significa. Aumento en la intensidad de la música. Señal para dividir el himno en secciones. Una intersección básica que significaría amén, o el símbolo de repetición como da un capo, ¿okay? Es decir, que ese verso que está comprendiendo el Selah debería repetirse dos veces, ¿okay? Pero la que más se apoya es la primera. La primera es un interludio instrumental sobre las secciones vocales del salmo. Es decir, que eso que significa un interludio, bueno, significa que el que está cantando hace una oración, ¿okay? Una oración a Dios, y con él atrae al pueblo para que adore a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir para ir concluyendo esta clase? Bueno, podemos concluir que los salmos fueron escritos por hombres que quisieron adorar a Dios, pero que los salmos tienen un orden. El problema con la música y con muchos del día de hoy es que no tienen orden. Y recuerden que el orden nos va a traer bendición. Dios no va a bendecir a alguien que no está en orden. ¿Okay? Y hablo en cualquier punto. Ahora, otra cosa importante. La alabanza a Dios debe traer orden, porque esos son los salmos. Los salmos tienen orden y tienen, por decir obviamente, cómo se toca ese salmo. Obviamente no lo sabemos con certeza a qué se refiere, pero podríamos decir que el que estaba escribiendo un salmo lo hacía en orden, no lo hacía para hacer una revuelta o para hacer una fiesta pagana, que eso es lo que hoy se está haciendo, y se está ofreciendo fuego extraño cuando se debía o se debe ofrecer un fuego que venga directamente del altar. ¿Okay? Entonces ahí vamos a concluir esta clase del libro de los Salmos, clase número 4. ¿Ok, hermanos? Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase.